If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, hoy con una muy buena noticia para Colombia. La riqueza que tiene nuestro país en materia de especies, en materia de biodiversidad y por supuesto también el trabajo importantísimo, interesante, valioso que se está adelantando por parte de la ciencia, de los investigadores que están dándonos cada vez más buenos elementos para entender lo que es nuestro bioma, las características de todas sus especies y la gran noticia que queremos compartir con todos los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol en Colombia y en las diferentes partes del mundo donde nos escuchan, es el descubrimiento de una nueva especie de escarabajo para nuestro país. Una historia increíble que vamos a compartir justamente con el investigador del Instituto Alexander von Humboldt, John César Neita. John, pues muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. ¿Cómo va todo? Buenos días, audiencia. Muy bien, aquí justo revisando más escarabajos y mirando todo cómo va en cuanto a el trabajo que uno hace, ¿no? Que ese es el día a día. Claro que sí. Bueno, John, inicialmente, la gente cree que este resultado, y todos tenemos esa percepción del descubrimiento de una nueva especie, puede ser espontáneo. No, esto lleva tiempo. ¿Cómo comenzó la historia de esta nueva especie de escarabajo descubierta para Colombia? Tengo entendido que se llevó a cabo una expedición, un recorrido en buena parte del Parque Nacional Natural La Serranía de Chiribiquete, que está ubicado allí en el corazón del planeta, en la región de la Amazonía. Sí, algo bien interesante que hay que resaltar en esta investigación es que el Instituto Alexander von Humboldt hace muchos años, estoy hablando entre el 1998 y más o menos hasta el año 2005, realizaron expediciones biológicas a diferentes lugares del país y también dentro de ese periodo el instituto tuvo un proyecto muy grande que se llamó Diversidad de Insectos de Colombia. Y en medio de todo el conflicto que teníamos nosotros al interior del país, el instituto pudo ir a diferentes parques nacionales naturales y también a diferentes lugares fuera de áreas conservadas en donde realizaron una serie de expediciones con el fin de conocer la biodiversidad. Entonces yo siempre le digo a las personas, porque nosotros acá tenemos una colección en líquido muy interesante. Cuando hablo de líquido es que los especímenes se conservan en alcohol y cada vez que nosotros abrimos o destapamos una bolsa donde hay especímenes con sus datos, es como si nosotros destapáramos una caja de Pandora, en donde nosotros encontramos cosas muy interesantes de nuestra biodiversidad que están aún sin descubrir, están aún sin asignar un nombre y por lo tanto son totalmente desconocidos para la ciencia. Y poder abrir esa caja de Pandora y empezar a mirar todos esos elementos que componen nuestra biodiversidad que están sin describir, yo creo que es de los placeres más grandes que tiene uno como sistemático o como taxónomo. Entonces, yo creo que esas expediciones en el pasado y en medio del conflicto dieron unos resultados muy positivos que hoy en día nosotros tenemos y que hace parte del patrimonio natural de la nación, el cual está depositado en nuestras colecciones acá en el Instituto Alexander von Humboldt, en Villa de Leyva. Claro, ¿no? Es increíble cómo nos pones en contexto, John, por la manera como trabajan ustedes, ¿no? Y en efecto, sí, estos escarabajos que fueron recolectados, que fueron traídos, fueron depositados allí en la colección de entomología del Instituto von Humboldt en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. Cuando llegan, digámoslo, esas nuevas muestras, John, tú como investigador, y las depositan allí, las clasifican, me imagino que hay un clic, es decir, ustedes con sus elementos de trabajo empiezan a ver la forma, la taxonomía de estos escarabajos
y ven características diferentes, tonos, colores, bueno, qué sé yo. ¿Cómo es ese primer encuentro con ese material biológico que es traído de diferentes regiones del país? Sí, algo bien interesante que tenemos nosotros, sobre todo en los entomólogos, que Ujú. son el grupo de organismos más grandes que hay en la naturaleza, digamos, dentro del reino animal, los insectos todavía tienen muchas especies que están sin describir. Y nosotros, sobre todo, porque somos un país mega diverso, Claro. con una variedad climática y unos eventos históricos muy interesantes que hacen que nuestra biodiversidad sea tan particular y tan grande, ¿no? Ujú. Entonces, cada vez que nosotros llegamos y nos ubicamos en un lugar de Colombia, nosotros nos llama muchísimo la atención y lo que queremos es descubrir qué hay allá. Sobre todo áreas que no tenemos información y que obviamente todo lo que venga allá muy probablemente sea algo, o bien sea que no lo conocíamos para Colombia, Ujú. pero que está ya descrito para otros países, o simple y llanamente es un elemento nuevo para la ciencia que estaba por allá en esas selvas recónditas de nuestro país. Y uno de los lugares bien interesantes que nosotros siempre cuando vamos a salidas de campo y vamos a esos lugares es el Chocó, la Sí. Amazonía, la Orinoquía, Ujú. la Sierra Nevada, que ustedes las ven ahí como ese elemento, como esa isla aislada en medio Ujú. de todo este cordón montañoso que tenemos que se llaman los Andes. Esconden esos elementos bien particulares, al igual que el bosque seco. Entonces, Ujú. cuando vamos a esos relictos de bosque seco tropical que tenemos, que ustedes saben que es nuestro ecosistema más amenazado hoy en día, Sí. también nosotros en esos relictos de bosque seco por allá conseguimos cosas todavía bien interesantes y que nos ayudan a entender ese rompecabezas que es nuestra biodiversidad. Y que cada uno de esos elementos que nosotros conseguimos y de esas fichitas van ayudándonos a entender un poco. Y eso cómo lo hacemos, porque hay unas características que nosotros vemos en esos especímenes, más allá de que es una zona poco conocida, es la variación en el tamaño, en Ujú. el color, en la forma de las estructuras. Pues ustedes saben que los insectos tienen un exoesqueleto. En el Ujú. caso de las mariposas también utiliza uno, por ejemplo, los patrones de coloración. Y por último nos vamos a todas esas estructuras internas que son claves para poder ya con lo que ya hemos visto externamente, combinarlo y decir esto es ya sea una especie, como les dije, previamente descrita, que no Ujú. conocíamos para el país, o simple y llanamente es una especie indescrita que había permanecido durante todo el tiempo escondida por allá en esa selva, pero que nosotros no lo habíamos visto nunca y que tenemos en ese momento la posibilidad de conocerlo e integrarlo como una ficha clave para nuestra biodiversidad. Total. Estamos hablando con John César Neita, investigador del Instituto Alexander von Humboldt, a propósito del descubrimiento de una nueva especie de escarabajo para Colombia. Lo hicieron allí entre los departamentos de Caquetá y Guaviare. Estaba este nuevo escarabajo en la serranía de Chiribiquete. Parece que aplica con los insectos lo mismo, John, que con algunas tribus no contactadas, ¿no? Ustedes los hacen visibles cuando a través de la ciencia, del conocimiento y la experticia, pues pueden certificar e identificar claramente que se trata de una nueva especie. ¿Cómo lo lograron en este caso, John? ¿Cuál fue la característica o las características que marcan a este escarabajo como una nueva especie para nuestro país? ¿Cómo fue ese trabajo de laboratorio, seguramente, de examinación? Bueno, si ustedes lo ven, bueno, en las redes sociales y en los periódicos, ven la foto y se ve grandísimo, pero en Sí. realidad es un escarabajo bastante pequeño. Y ese escarabajo pequeñito que ustedes ven allí requiere obviamente que cuando nosotros lo montamos y para estudiarlo necesitamos un instrumento óptico bueno, es decir, en Ujú. este caso estereoscopio y Ujú. microscopio cuando se hace necesario utilizarlo. Y eso es con el fin de poder identificar qué características hacen de que esa especie sea única. En este caso, de este escarabajo, el investigador que estuvo conmigo en el trabajo, porque esta investigación es algo bien chévere, Ujú. porque tiene unas repercusiones desde el punto de vista eh, sistemático y taxonómico, o sea, es decir, cómo lo organizo, con quién lo relaciono. Tiene algo bien interesante y es que este escarabajo que nosotros conseguimos tiene unas características tan particular que
lo ubicamos en un análisis filogenético en una nueva tribu porque no se parecía, no comparte caracteres con los demás géneros que hay aquí en América. Entonces, eso nos permitía a nosotros elaborar una serie de combinaciones y una de ellas, porque ya el género había sido estudiado por este investigador, también fue que la genitalia del macho era muy particular, no se parecía a ninguna genitalia previamente conocida de las especies. Y cuando nosotros hablamos de genitalia, en el caso de los escarabajos, porque no es una ley, ni es una norma, ni es una teoría que se aplica a todas las especies, y es que nosotros en el caso de los escarabajos utilizamos el concepto de llave cerradura. Okay. Y es algo bien interesante porque mucha gente nos dice, ay, pero yo veo que estos escarabajos, sobre todo los que yo trabajo, que es una superfamilia Scarabeoidea, que es donde están todo lo que nosotros llamamos chisas. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Esas mojojoy, ¿cómo es que? Ojote, como les llaman también gallina ciega en algunos lugares del país, que son donde nace ese escarabajo que nosotros vemos a veces en Semana Santa, que le llaman el escarabajo mallito. Este escarabajo que nosotros descubrimos es un escarabajo relacionado con este grupo. Y algo bien interesante que tienen estos escarabajos es que cada una de las especies dentro de los géneros, tiene una genitalia muy particular en el caso del macho. Y esa genitalia tan particular es común y es lo que diferencia a la especie, y que también dentro de la naturaleza, dentro de los espacios que ellos comparten a nivel de los ecosistemas, no se cruzan entre sí. Entonces esa genitalia tan particular también en la hembra tiene una genitalia muy particular que se llama, la combinación de los dos se llama la teoría llave cerradura, es decir, la forma del genital del macho tiene una forma genital muy característica de la hembra, y eso que permite de que ninguna otra especie venga y se cruce con ella. Claro. Y esa genitalia de ese macho es perfecta para esa hembra y es única para esa especie. Entonces, esos son los caracteres más interesantes que tiene ello. Entonces, cuando nosotros entramos a decirle a la gente, mire, sí ve que aparentemente pueden llegar a ser iguales, pero cuando le miramos la genitalia, vemos que son muy diferentes, y eso es que nos ayuda a nosotros decir, esta especie es la especie, en este caso, Echidinus Elbae. Echidinus Elbae, esta Echidium colombiano, esta es otra especie, Honorius inspectus, la otra es Paregidium costalimai. Entonces ahí uno empieza a ubicarlas y a separar las especies, y eso es algo bien interesante porque yo siento que nosotros como investigadores siempre somos niños, y sobre todo cuando estudiamos la biodiversidad, porque la biodiversidad es algo muy bonito y las especies son ese componente que adornan esa biodiversidad, hablo en todas las plantas. Entonces, empezar a separarlas por sus características es lo que uno siempre hace cuando está pequeño. Entonces, uno tiene juegos de cuadritos, de bolitas, de triangulitos, y uno siempre tiende a agrupar lo que se parece, ¿sí? Sí. Y eso es lo que nosotros hacemos siempre cuando estamos estudiando nuestros grupos en los cuales somos especialistas, y es tratar de identificar qué hace
qué características hacen de que este grupo de especies estén relacionadas y qué características hacen que las separen de los demás grupos que uno estudia. Y eso es lo que nosotros hacemos con el fin de poder conocer, saber dónde están, cómo están, porque eso es fundamental cuando tenemos toda esa información, poder generar un insumo bien importante para a partir de allí generar todo lo que nosotros vemos que son planes de conservación para esas especies. Claro. Porque si no conocemos lo que tenemos, no sabemos dónde lo tenemos y cómo lo tenemos, es difícil de llegar a establecer planes buenos de conservación que garanticen la preservación de esa especie en sus ambientes naturales. Sin duda, y ese punto es súper importante, John, súper importante, porque mira cómo hoy por hoy, y gracias a ustedes, los científicos, al Instituto Humboldt, podemos compartir esta información con los oyentes de Caracol Radio, quienes estén en una ciudad, quienes estén en el campo, en zonas rurales, en cualquiera de nuestras diferentes regiones tan mega diversas que tenemos en Colombia, pues podemos comprender el comportamiento, el funcionamiento de la naturaleza, en este caso de los insectos. Ojo, eso es un comentario como suelto. Cuando hablamos de conservación, sí, claro, el oso de anteojos, el cóndor, no deforestar, pero casi nunca, John, casi nunca ponemos el foco, el lente en los insectos. Y ellos cumplen un papel importantísimo. Pero quiero recabar sobre esto, John. La genitalia que nos explicas claramente y que nos haces entender, pues, no sé, quizá también eso trasciende que esta nueva especie de escarabajo para Colombia se conserva en su linaje, en su estructura. O sea, no hay mezclas y es como una tribu de escarabajos que mantienen su identidad genética y su forma. Sí, sí, algo bien interesante es precisamente eso, es lo que a mí me gusta darles a entender a la gente cuando estamos en el campo, estamos trabajando ya sea con las personas en el componente productivo o también en el componente natural, y es decirles a ellos, mire, usted tiene unas especies, estas especies siempre se han mantenido, esto no va a cambiar, y si bien se parecen, cada una de ellas cumple una función y cuando se van a comunicar y se van a reproducir, no solo es por la forma, sino también hay unos componentes químicos que hacen de que esas especies en la naturaleza, cada una ocupe un nicho y ese nicho también está. Es como cuando nosotros estamos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Cada uno de nosotros estamos en nuestra casa y nosotros cumplimos una función, hacemos unas cosas y si hay una pareja se reproduce. Eso mismo hacen las especies en la naturaleza. El coqueteo natural, cumpliendo una función. las feromonas, todo eso. Todas esas combinaciones de cosas que nosotros vemos, esa química y todas esas cosas también juegan un rol importante en esa dinámica que tienen los ecosistemas y esa interacción que tienen las especies, no solo entre ellas como especie, sino también con sus grupos hermanos. Ahora, y si trascendemos más allá, con otros organismos que están dentro de esa naturaleza, independientemente de que sean animales o plantas o hongos, todos ellos tienen esa relación y hacen de que sean tan particulares y estén allí y sean lo que son como entidades y que correspondan a ese elemento evolutivo que es una fichita más de, como les dije y siempre les digo a la gente, como una fichita más de ese rompecabezas que nosotros llamamos biodiversidad y que esa fichita es tan importante como cualquiera de las otras fichitas o elementos que componen esa biodiversidad para que ese ecosistema funcione y sea lo que es. Y eso es algo muy importante, sobre todo en zonas tan poco conocidas como es la Amazonía colombiana. Chiribiquete es una zona espectacular porque históricamente tiene una relación muy importante con las Guyanas, con todo el escudo guyanés. Entonces, eso nos hace entender un poco cuáles fueron las tendencias evolutivas o cómo se llevó a cabo toda la evolución de esos ecosistemas que nosotros hoy en día vemos y de los cuales nosotros nos debemos de sentir orgullosos porque en América y en el mundo, diría yo, no hay un país que tenga dos grandes selvas que, si bien se parecen estructuralmente, son son completamente diferentes y tienen orígenes históricos completamente diferentes, como
lo es la Amazonía, lo es el Chocó, y por qué no mencionar es otro ambiente bien interesante como lo es las grandes sabanas de la Orinoquía. Total, estamos absolutamente de acuerdo. Ese Chocó biogeográfico tan rico, la Amazonía espectacular y la Orinoquía, ¿no? Una Orinoquía que se convierte en amalgama para el origen amazónico, pero la misma integración, ¿no? Y cuando uno va bajando, por ejemplo, de la región andina, ingresando a la Amazonía o por la Orinoquía, lo que hay es por descubrir y por entender estos ecosistemas ricos, maravillosos, increíbles. Y hoy, conversando del tema justamente a propósito de esta nueva especie de escarabajo descubierta para Colombia, el investigador John César Neita del Instituto Alexander von Humboldt, expertos internacionales, bueno, un trabajo súper interinstitucional también que ha permitido hoy demostrar esa riqueza y cómo en torno a la historia de un escarabajo estamos hablando de conservación, estamos hablando de conocer cada vez más la riqueza que tenemos en nuestro país. Estamos en Caracol Radio y estamos en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante, estamos en Caracol Radio avanzando con esta muy bonita noticia, la nueva especie de escarabajo para Colombia, hablando justamente con el investigador del Instituto Alexander von Humboldt, John César Neita. John César, fueron 3 años largos, ¿no?, de estudio para llegar a que hace pocos días nos indicaran que el Agedinus elbae, bueno, lo pude pronunciar, este nuevo escarabajo ingresara justamente a las nuevas especies que tiene nuestro país. ¿Por qué son importantes los escarabajos? Y quiero traer a colación una anécdota, porque si hablamos de un escarabajo como lo han hecho ustedes, que lo han identificado y descubierto nuevo para Colombia entre Caquetá y Guaviare, allá en la serranía de Chiribiquete, que es un patrimonio natural, cultural, de tradición inclusive indígena para todos. Yo recuerdo de niño y recientemente que cuando llovía o había temporadas de lluvias, luego salía el sol, salían los cuquerrones, ¿no? Y nosotros de niños jugábamos en el parque con ellos, ve uno que tienen como una coracita que la abren y sacan sus alitas, o sea... If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Son unas especies, los insectos, absolutamente maravillosos en lo personal. ¿Qué lo hizo a usted convertirse en lo que es hoy, un investigador, un tipo a partir de la ciencia apasionado por los insectos? En realidad, pues yo siempre he dicho que todas las personas nacen, otras se hacen. Yo siento que yo nací en el Chocó, rodeado de esa biodiversidad, de la cual obviamente no conocemos mucho. Y cuando estaba pequeño siempre me llamaba muchísimo la atención. Obviamente jugaba muchísimo con los escarabajos, con las hormigas, pero había una hormiguita muy particular que siempre que hacía unas cositas tipo como en barro, sí, yo lo utilizaba y hacíamos televisores y con los pedazos de los vidrios que quedaban por ahí, que andaban por ahí en los patios, le colocábamos como la pantalla y ahí metíamos una hormiguita. Y metíamos varias hormiguitas y siempre mi mamá me decía que esa hormiga picaba muy duro y terminaba yo entrando a la casa llorando porque la hormiga me había picado en el dedo. Entonces yo decía, cuando yo esté grande, siempre voy a saber quién es esa hormiga que me pica siempre y me pone a llorar, pero me gusta hacer lo que hago. Y siempre me llamó muchísimo la atención querer entender qué es lo que nosotros nos hace tan particular, en ese caso, allá en el Chocó. Y empecé a estudié ingeniería agroforestal, porque en ese momento ingeniería agroforestal y agronomía eran las carreras que me daban la posibilidad de estudiar insectos, porque biología no lo tenía como carrera, como materia, pero en agroforestal y la ingeniería forestal o agronómica sí la tenían, y era como esa necesidad de estudiar y conocer un poco más ya científicamente y con todos los conocimientos sólidos, entender ese mundo tan importante y tan maravilloso como son los insectos. Y empecé a estudiarlo y por ahí me fui
encarretando y siempre desde muy pequeño fue ese amor y esa pasión por verlos. Obviamente los escarabajos que constituyen el grupo más diverso, más grande dentro del reino animal, era algo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, o sea, su forma, sus estructuras, como tú lo dijiste ahora, esas corazas, esas carcasitas que uno los ve, cómo hacen ellos para volar cuando levantan las alas, porque ellos tienen unas alas que no son funcionales, pero las alas membranosas, que son con las cuales ellos vuelan, están cubiertas o están protegidas por unos élitros, que son esas estructuras y esas cositas duras que nosotros vemos. Esas ventanitas, unas coracitas. Sí, como esas coracitas. Y empieza uno a entender y claro, a conocerlos, ya ellos son muy estacionales, entonces ya uno no es que los vea todo el tiempo, sino que salen en cierta época. Ya cuando me vine a vivir a Bogotá, algo bien interesante que me llamó la atención era ver tan puntual los ciclos de emergencia de esos escarabajos que tú hablas, de los cucarrones machitos. que llamamos también. Exactamente, los cucarrones, que uno los ve todavía. Lo que pasa es que cada vez hay menos áreas potrerizadas, es decir, hay menos pasto, pero donde hay pasto siempre ellos en mayo, entre abril y mayo y octubre, noviembre, nosotros podemos verlos volando en las mañanas. Yo me acuerdo que ahí en la estación del Portal 80, que hay un área bastante grande de potreros, allí uno los ve cuando va a tomar el Transmilenio, ahí los ve uno, si hay épocas, están volando ahí bajito. Se sienten. Entonces esos ciclos todavía se mantienen. Obviamente cada vez van a ser menos visibles porque cada vez vamos a tener menos área con bosque o con pastos. Entonces eso nos va a limitar un poco verlo, pero los ciclos están y las especies de escarabajos son importantes en los ambientes porque aunque la gente no los mire, los escarabajos, ese orden de insectos, que es el orden de los coleópteros, tienen una función bien interesante porque cada uno de los grupos cumple una función dentro del ecosistema. Hay unos que, por ejemplo, cuando cagan los vertebrados, perdón la palabra, cuando posean, pues, en África, si no estuvieran ellos, imagínense con tanto herbívoro que hay en África, ¿quién recicla todo ese estiércol que dejan los herbívoros? Son los escarabajos, o sea, los elefantes van y atrás van los escarabajos rodando, reciclando, descomponiendo. También cuando se mueren los animales en la naturaleza, los escarabajos son un grupo también bien interesante en esos procesos post-mortem para reciclar después toda esa materia al suelo y por lo tanto al componente, a los ecosistemas y mantener los ecosistemas tan vivos y tan dinámicos como hoy en día los vemos. También ayudan a los procesos de polinización, porque no son solo las abejas los que polinizan algunas plantas, hay insectos que los escarabajos, por ejemplo, son de los insectos que primero empezaron el proceso de polinización. Estamos hablando de hace aproximadamente 250 millones de años, después del Pérmico-Triásico. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo y fueron los primeros organismos que nosotros tenemos registros de ser polinizadores en Zika, en donde están las samias y todas estas plantas que son tan antiguas. Entonces, imagínense desde cuándo ellos vienen haciendo parte de esta dinámica y desde cuándo ellos son pieza fundamental en los ecosistemas que nosotros hoy en día vemos y también en el pasado existieron ellos y tuvieron unas funciones bastante interesantes. Claro, mira, John, que si miramos también un poco la historia de la humanidad, muchas de estos vestigios que quedan, por ejemplo, en Egipto, uno ve que había mucho valor por el escarabajo. O sea, esa figura aparece en pictogramas y no solo en Egipto, en otras partes del planeta, el escarabajo era, comillas, reconocido, llamémoslo así. Sí, los escarabajos, de hecho, en la cultura egipcia, ellos cumplen una función bien interesante desde el punto de vista cultural, porque resulta que los egipcios consideraban de que estos escarabajos que vemos que ruedan el popó, ellos llegan, agarran su pedacito de popó cuando los herbívoros depositan el estiércol,
y muchos de ellos se quedan ahí, otros llegan y para evitar la competencia se van con su bolita rodando, que yo creo que todas las personas que nosotros que vemos o que escuchan el programa han visto en los documentales cómo ellos llevan la pelotica y a veces van peleando, a veces va el macho y la hembra y después viene otro macho y empiezan a pelear, pero en realidad pues los egipcios ese escarabajo llega y entierra esa pelotita de estiércol y ahí pone su huevo y ahí se desarrolla la larva y después nace otro escarabajo que va a cumplir y va a hacer las mismas funciones que sus papás y eso es como parte de la dinámica que tenemos. Entonces, en Egipto, todos pensaban que esa especie reencarnaba y salía y vivía. Entonces, y salía, en realidad no es la misma que enterró la bolita, sino que es el hijo. Y ellos idolatraban eso como un proceso de resurrección, y entonces ellos tienen su escarabajo, y es un escarabajo dorado, que es precisamente la especie que da el nombre al grupo de escarabajos que yo estudio, que se llama, científicamente se llama Scarabeus saxer, y es la especie que los egipcios adoraban y se llama el escarabajo sagrado de los egipcios. Y es algo bien interesante en la cultura, también los mayas. Y nosotros aquí, aunque la gente no crea, en el Pacífico, las comunidades negras y las indígenas y en la Amazonía, muchos de sus arreglos tradicionales, en el caso de las comunidades negras, en el Chocó o en las comunidades indígenas en la Amazonía, tienen asociado a todo ese ritual parte o estructuras de los escarabajos. Entonces los tienen bien sea para prevenir como para curar y evitar las malas energías o parte de los rituales que ellos hacen en la Amazonía precisamente como actividad importante dentro de su cultura y es, por ejemplo, utilizar los élitros, es decir, las alitas, esas carcasitas de los insectos, de los escarabajos. Claro. No, qué bonita historia que hemos compartido, que estamos compartiendo hoy en Caracol Radio, en Planeta Caracol, a partir del escarabajo, de esta nueva especie de escarabajo descubierta para Colombia, en Chiribiquete, un trabajo de verdad valioso del Instituto Humboldt, el investigador John César Neita. Mira que ya hemos recorrido el planeta hablando de escarabajos, John, y está ahí, ha estado ahí durante millones de años. Hablemos un poco de Colombia, y ya tú nos dabas minutos atrás pistas de esa riqueza natural en materia de insectos que tenemos. ¿Cómo podemos destacarlo, no sé, mapearlo, aproximarlo a los amigos oyentes de Caracol Radio? Porque los vemos en todo lado. Yo recuerdo estos cucarrones, pero también, por ejemplo, me iba más afuera de Bogotá y unos cucarrones tamaño celular, o sea, grandotototes. Hay una riqueza increíble de insectos en nuestro país y qué bonito sería que cada vez más pudiésemos tener mayor conocimiento como el que nos compartes hoy para entenderlos, para acercarnos a ellos y ver el valor que cuentan en los ecosistemas que claramente nos has explicado. ¿Cómo estamos hoy por hoy en materia de insectos en nuestro país, John? Nosotros, con respecto al conocimiento de los insectos, si bien hemos avanzado mucho, porque hay muchos investigadores trabajando y tratando de conocer y entender toda la diversidad de entomofauna que tenemos en el país. Yo siento que todavía estamos en un proceso bastante incipiente porque es que la diversidad es grandísima y si bien instituciones como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, el Museo Francisco Luis Gallego, la Universidad del Valle, universidades como la Universidad del Quindío, la universidad, la UPTC, han avanzado en ese conocimiento de la biodiversidad porque son escuelas que en estos momentos están impulsando fuertemente el estudio de la diversidad de insectos en el país. Siento que todavía nos falta unir más personas porque es que hay muchos grupos y el objetivo de los insectos es que nosotros podamos tener un inventario bastante fuerte de diferentes grupos porque están las mariposas que son un grupo que ha avanzado muchísimo, que ha tenido un conocimiento y lo ha posicionado hoy en día como a Colombia como el país con mayor especies de mariposas en el mundo. Después le sigue Perú. Durante mucho tiempo hubo como esa disputa aún dentro de las mariposas, que es un grupo bastante conocido. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago.
It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Dentro de ese grupo de los lepidópteros, solo estamos hablando de las mariposas, pero tenemos también un vacío grandísimo de desconocimiento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las polillas, Correcto. que es otro grupo dentro de los lepidópteros y dentro de las mariposas, que nosotros todavía nos falta por conocer, y muy probablemente si sumamos eso con más las mariposas, que son las lepidópteras diurnos, y las polillas, que son los nocturnos, todo eso sumamos, aunque hay nocturnos diurnos entre las polillas, ahí sumamos también y vamos a encontrar una riqueza bastante grande. Y no me quiero imaginar lo que llegue a pasar en los coleópteros, que hoy en día estamos liderando como las listas, los diferentes especialistas que trabajamos en los grupos, pero en cabeza de Jennifer Girón, la doctora Jennifer Girón, estamos tratando de jalar ese conocimiento de esos grupos, y lo mismo, así vienen investigadores trabajando con chinches, con otros grupos bien interesantes que tenemos en el país, son las moscas. Claro. Entonces hay investigadores también que están trabajando y avanzando en ese grupo, y el objetivo es de que nosotros podamos llegar a conocer la mayor cantidad de especies antes de que los procesos de transformación que están sufriendo nuestros ecosistemas pueda llegar a ejercer una extinción muy fuerte de esas especies. Claro, cuando hablamos de conocimiento, apuntamos también, John, a la conservación, ¿no? Porque efectos como calentamiento global, la deforestación, prácticas como la minería ilegal o algunos terrenos que son utilizados para cultivos de uso ilícito, vemos que ahí caen los insectos, caen polinizadores, y entre ellos también clasifican las garrapatas. John, a mí me dieron una mano en Casanare tremenda. Y todavía tengo las cicatrices. Las garrapatas están dentro del grupo de los artrópodos, pero pues no son insectos, pero también son unos grupos bien interesantes dentro de esos ecosistemas. ¿Por qué las garrapatas son interesantes también como parte importante de esa dinámica? Es que también ellas cumplen su función. Los ecosistemas son tan bien equilibrados, cada uno de los componentes que hacen parte de ellos los mantienen con un equilibrio bien interesante, y aunque la gente la mira como algo desagradable, o en el caso de los zancudos, de las chitras, de todos estos insectos que muchas veces la gente relaciona a los insectos con algo fastidioso, todos esos organismos que vemos ahí en la naturaleza están cumpliendo una función bien interesante para que esos ecosistemas que nosotros vemos se mantengan y sean lo que son. Entonces, para mí es muy importante que la gente entienda de que todo el funcionamiento de eso que nosotros llamamos tierra obedece precisamente a todas esas interacciones y a todo el rol que cumplen esos organismos en esos ecosistemas y en nuestra tierra, ¿no? Porque para que hoy en día la tierra sea lo que es y funcione y se mantenga, necesitamos de esa dinámica. Es cierto, y es sin duda un mensaje de conservación, y no tengo ningún reproche contra las garrapatas, las llevo muy en mi sangre, pero es chévere poderlo entender. Hay experiencias, John, cuando uno, por ejemplo, va a una expedición o avistamiento de aves o a una zona rural, pues descubre muchísimas cosas, pero basta con activar el oído para escuchar el zumbido de algunos de estos insectos, bajar la mirada y encontrar sus rutas, sus casas, llamémoslo, donde habitan, sus dinámicas. Es bonito hacerlos visibles. Siento que los insectos merecen un protagonismo más alto, también por el papel que juegan para el equilibrio y la evolución o conservación de los ecosistemas. Es fácil cuando tú, por ejemplo, estás luego de un trabajo de investigación compartiendo ese conocimiento, que el mensaje le llegue a la gente. Yo creo que más de uno como yo quedamos boquiabiertos porque en esta conversación he aprendido muchísimo. ¿Qué se siente tratar de transmitir ese conocimiento tan valioso a propósito de los insectos? Para mí siempre es un placer, sobre todo con las comunidades rurales, porque
ellos ven muchas cosas. Claro. Las comunidades rurales ven muchas cosas, pero no las entienden. Y cuando tú llegas a trabajar con ellos o con las personas que están acá en las zonas urbanas, y tú te sientes a trabajar también y miras todos esos fenómenos, pero la gente no los entiende, y tú llegas a explicarles a ellos el por qué pasa lo que pasa y a qué obedece eso, ellos quedan, esa cara de satisfacción de las personas cuando tú les explicas y le das a entender la importancia de esos procesos, la importancia de los insectos, la importancia de mantenerlos, de conservarlos, y que ellos miren una perspectiva totalmente diferente a lo que habitualmente tienen en la cabeza. Es como la satisfacción más grande que uno puede tener. Yo me acuerdo que una vez acá en el Humboldt tuvimos una visita, vino una señora, una alta, pues una persona que tenía un cargo en el estado, y yo me acuerdo que ella llegó y me dijo, no, yo le tengo mucho miedo a los insectos. Y yo le dije, ¿en serio? Me dice, sí, pero siempre recordaba el mosquito que fastidia, el tábano que te pica y te chupa a la vez y te genera esa sensación de incomodidad y de malestar. Y cuando yo la entro a la colección, obviamente en la colección del Instituto Alexander von Humboldt, algo muy taquillero que hay es la colección de mariposas, porque las mariposas son exóticas, preciosas. Colores, todo, sí, formas. Colores, todo muy bonito. Y llego y le empiezo a mostrar y vamos pasando por todo hasta llegar a conocer la hormiga más grande del mundo, que la tenemos nosotros acá en Colombia. Las 2 hormigas más grandes del mundo las tenemos acá en el país, en nuestros ecosistemas, en la Amazonía y en el Chocó y en los valles interandinos, es decir, en las zonas del Magdalena y del Cauca. Entonces nosotros llegamos y uno se le empieza a mostrar y le empieza a hablar. La señora, pues yo le hice la presentación, después fue ella e hizo el recorrido por todas las demás colecciones, y cuando de repente, yo no sé, yo me ocupé porque creo que tenía otra visita y la fui a recibir, y en eso me empiezan a llamar todo el mundo, no, John César, y todo el mundo fue a buscarme, no, que la señora te quiere ver. Y entonces salgo yo y me dice la señora, muchas gracias, en realidad yo nunca había mirado los insectos de esa manera y quedó encantada. Y yo digo, eso es lo que uno tiene que generar en las personas. Total. Empatía por la biodiversidad, empatía por los insectos, y que no tengan la misma pasión que uno, pero sí que haya un respeto y un entendimiento de eso que nosotros llamamos naturaleza, y nosotros los colombianos debemos estar abocados a sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que representa nuestra biodiversidad, no solo para nosotros como patrimonio natural de la nación, sino como patrimonio mundial. Eso es algo muy interesante y que yo trato en lo posible en mis charlas de hacerle entender a la gente, que puede ser el abogado, el ingeniero, el médico, lo que sea, entienda y conozca eso, pero también que se apropie de eso y que sienta eso como nosotros lo sentimos. Maravilloso mensaje, sin duda. John César Neita, investigador del Instituto Alexander von Humboldt, esta nueva especie de escarabajo para Colombia, y en torno al escarabajo esta maravillosa charla que hemos tenido esta mañana, hablando de la manera como debemos conectar. Bueno, John César, te damos casos para hablar más adelante de las 2 hormigas más grandes del mundo que son colombianas, tienen cédula de ciudadanía colombiana, y de muchos temas más. Sin duda esta es una ventana que se abre aquí en Caracol Radio para que nos acerquemos, comillas, a los insectos. Claro que sí, descubramos ese maravilloso mundo, el valor que representan, la función que tienen, y que podemos estar cerca de ellos y así avanzar en materia de conservación. John, muy amable por tu tiempo. Gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y un saludo a todos la audiencia. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.